Bienvenido, en este video vamos a hablar del movimiento artístico el barroco. ¿Qué es el barroco? Bueno, el barroco trasciende del arte. Fue un periodo cultural, científico, tecnológico, filosófico, político, económico. Aunque probablemente sea en el arte donde mejor se ilustra el clima del momento. El siglo XVII nace con cambios políticos, los estados modernos, religiosos, la contrarreforma, tecnológicos, el telescopio, económicos, crisis y sociales, la burguesía. Con esa atmósfera surge un estilo anticlásico, menos racional y más apasionado, una reacción contra lo anterior como suele y debe pasar a lo largo de la historia del arte. El arte se volvió dinámico, teatral, efectista. Busca sorprender, asombrar. Eso no quiere decir que se elimine el realismo. Todo lo contrario, se recrudece. En esa época de crisis económica, el hombre se enfrenta de forma más radical a la realidad. Aún así se distorsiona todo, se violenta. Se potencian los contrastes, el tenebrismo y el desequilibrio. A continuación veremos las obras más representativas del movimiento barroco. Las Meninas del año 1656. Cuadro de Diego Velázquez. La obra se titulaba La familia de Felipe IV, pero el rey en principio no parece el protagonista. Ahí tenemos a la infanta Margarita, el centro de atención del cuadro, flanqueada por dos meninas que la atienden, María Agustina Sarmiento, que le ofrece agua, e Isabel de Velasco. Una enana, Maribárbola, y Nicolásito Pertusato, el bufón que patea al mastín. Recordemos que Velázquez pintó varios bufones durante su carrera. Detrás están Marcela de Ulloa, guarda menor de damas, y a otro guardadamas sin identificar. Al fondo José Nieto, jefe de tapicería de la reina, y abrepuertas del palacio. Velázquez tiene la suficiente valentía de representarse a sí mismo ejerciendo su oficio paleta en mano, por lo que ya tenemos alguna pista de sobre lo que nos quiso decir al pintar este lienzo. Probablemente tenga algo que ver con la pintura. Y finalmente ahí están los reyes Felipe IV y Mariana de Austria, pero reflejados en un espejo. Los verdaderos protagonistas se encuentran fuera del cuadro. Venus del espejo del año 1647. Cuadro de Diego Velázquez. Pincelada a pincelada, Velázquez va pintando a la diosa del amor reclinada sobre su cama sobre sábanas de satén. Se mira en un espejo dispuesto por Cupido y su reflejo es borroso. No podemos más que intuir quién es la personificación del amor. Velázquez retrata la belleza como algo inconcluso. Es nuestra imaginación y nuestros gustos subjetivos quien deben completarla. Llaman la atención sobre todo dos cosas en esta pintura: las curvas, presentes tanto en las telas y como en el cuerpo de la diosa, creando un sensual diálogo, y el hecho de que el pintor barroco vuelva a usar espejos, abriendo así la composición al infinito. El resultado es una asombrosa profundidad. La Ronda de Noche del año 1642. Cuadro de Rembrandt van Rijn. Durante siglos se pensó que en la Ronda de Noche era lógicamente de noche. Pues no. El título original del cuadro era La compañía militar del capitán Frans van Incock y el teniente Willem van Ruytenburg, pero reconozcamos que no era un título muy pegadizo, por lo que desde el 19º popularmente se empezó a conocer con el carismático nombre de Night Watch. 1. Desde entonces conocemos a esta obra maestra así, incluso después de que tras su restauración se hubiera demostrado que la oscuridad se debía a la oxidación del barniz y la suciedad acumulada, y que la acción se desarrolla en pleno día. Así lo parece por el intenso rayo de luz, aunque los personajes están en un portal en penumbra. Estos tipos tan barrocos son un comando militar que, además de vigilar el orden en esa ciudad del pecado que era Ámsterdam, se encargó de proteger la visita de la reina madre francesa a la capital. Debió ser increíble su trabajo, pues el tamaño del cuadro es imponente. Sabemos que cada miembro de la compañía pagó una buena pasta a Rembrandt para salir en el cuadro, y no todos quedaron contentos, pues alguno apenas se ve. A Rembrandt solo le interesaba una composición interesante, pasando de jerarquías militares y realismo en los rostros. Quizás por eso aparecen entre los soldados algunos niños y un perro que animan bastante la escena. Bacó enfermo del año 1593.
Cuadro de Caravaggio. Una de las primeras obras del controvertido artista, que pintó una vez instalado en Roma. A simple vista puede parecer un cuadro sencillo, sin mucho que esconder. Pero no es así. Caravaggio representa a Bacó, el antiguo dios del vino, las orgías místicas, del vicio, para resumir. Pero es un Bacó extraño, joven, sin barba, habitual en las representaciones de ciertos dioses, y con muy mal aspecto. Sostiene un racimo de uvas blancas en la mano derecha, mientras que su otra mano, apenas visible entre las sombras, parece aplastar algunas de esas uvas. El dios se inclina parcialmente sobre una mesa de piedra que contiene 2 melocotones maduros y uvas negras, junto con unas hojas de parra que van a caer en cualquier momento. Centrándonos en su rostro, es donde se evidencia más su enfermedad, palidez extrema, labios sin color alguno y una mirada extraña, mezcla de burla y frialdad. No conecta con el espectador como en otros de sus cuadros, es una mirada distante. La joven de la perla del año 1667. Cuadro de Johannes Vermeer. Este es uno de los retratos más famosos de la historia del arte, pero todavía no se sabe quién fue la modelo. Aunque lo cierto es que este no es un retrato. Se trata de un tronie, un género pictórico típico de la Holanda del siglo XVII que significa rostro o expresión, y que consiste en la simple representación de la cara de un personaje anónimo que no tenían intención de ser un retrato identificable y que se producían para demostrar la pericia de un artista. Frank Hals, por ejemplo, era un experto en este subgénero. Vermeer disfrazó a esta misteriosa chica con estilo oriental, turbante incluido, y le puso esa famosa perla en forma de lágrima que aparece en otros de sus cuadros. El artista usa entre otros colores el azul ultramar, el pigmento más caro que existía, aunque sabemos que en esa época Vermeer no pasaba por una situación económica demasiado desahogada. Pintaba un promedio de solo 2 cuadros al año y tenía nada menos que 11 hijos y varias trabajadoras en su casa. Quizás la chica era una de ellas. El rostro de la chica es una maravilla, parece estar viva en la tela. La joven de la perla tuerce la cara para mirarnos directamente. Abre la boca como iniciando una conversación con nosotras y su pálida piel, junto a sus labios y el pendiente, brillan intensamente sobre el fondo negro. Espero que te haya gustado el video. Si es así, por favor regálanos un like y tu suscripción para que así el mundo del arte en YouTube siga creciendo. Te deseamos un excelente día, hasta el próximo video.